5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y de nuevo Guillermo Bárcena Mastreta está de invitado. Guille, bienvenido. Hola Luga, muchas gracias por la invitación. Puestísimo, puestísimo. Maravilloso. Oigan, pues nada, es el tercer episodio de una serie de quién sabe cuántos, mano, pero bien, bien rico, bien interesante. Creo yo que vamos construyendo pues una ruta de viaje bastante amable a través de la cual vamos a ir entrando en diferentes temas que tal vez se vuelven más complejos de alguna manera, tal vez se vuelven más simples de otra manera, pero bueno, nuestra intención es, como diría Guillermo, ir construyendo diferentes pisos del edificio para encontrarnos en diferentes niveles de conciencia y a partir de ahí armar un todo. Algo que me gustaría, igual que inicié el episodio anterior, es plantear como un breve resumen de lo que veníamos platicando. No me voy a ir desde el episodio 1, pero bueno, como tomando un poquitito del episodio 1 para ahora conectarlo con el episodio anterior, donde hablamos de mente-cuerpo, para a partir de ahí emprender un viaje hacia nuestro episodio 3. ¿Estás de acuerdo, Guille? Completamente de acuerdo. Adelante. Buenísimo. Súper. Equipo, bases de inteligencia dual, ¿ok? Estamos partiendo de que la conciencia unidad, es decir, voy a decir, lugar a partir del cual se despliega todo lo que existe, ¿ok? Se tiene que separar en dos para conocerse, ¿ok? Esto da una serie de infinitas dualidades que a través de atravesar, valga la redundancia, este pendulazo de un lado al otro, es que poquito a poquito vamos logrando esa integración para generar un nuevo nivel de conciencia. Y vamos desarrollando diferentes ejemplos desde el átomo, desde mente-cuerpo, desde la dualidad física en el cuerpo, etcétera, que nos van dando evidencia de que todo lo que está en la creación tiene esta misma arquitectura dual y a partir de entenderla nos puede hacer la vida bastante más llevadera porque pues la respuesta tiende a ser la misma, ¿no? Integración de polos opuestos, ¿de acuerdo? Dicho esto, bueno, la sesión pasada platicábamos de todo el tema que tiene que ver con mente-cuerpo y hablábamos ciertos asuntos que me parece bien importante trabajar. Guillermo explicaba una parte importante que es que para que esto se vea desde una estructura simple matemática, tendríamos que ver esta polaridad como un polo positivo y un polo negativo. Aquí no hay un concepto per se de que sea positivo porque sea bueno o negativo porque sea malo, sino porque simplemente hay dos opciones de funcionar en términos matemáticos, que es positivo y negativo. Entonces, como lo veníamos viendo la vez pasada, estábamos estructurando la primera dualidad, que era mente-cuerpo, en donde mente estaría en el lado positivo y cuerpo estaría en el lado negativo. Esta estructura me parece bien importante que no la perdamos de vista, porque a lo largo de los siguientes episodios, cuando hablemos de las siguientes dualidades, ubicaremos cuál está dentro de lo positivo y cuál está dentro de lo negativo, para que poco a poco vayamos teniendo esta noción clara de cuál es un lado de la polaridad que hay que trabajar y cuál es el otro lado que hay que trabajar. ¿De acuerdo? Ahorita que presentemos la dualidad ya vemos cuál está en qué lado. Y básicamente, en resumen, lo que platicábamos es que el cuerpo es la fuente de vida, que el cuerpo es esa representación de Dios encarnada, de toda esta concreción material que nosotros somos y que como en el cuerpo se albergan las emociones, el trauma, etcétera, pues digamos que es lo natural irnos despegando del cuerpo hacia la mente para que en el momento que racionalizamos las emociones, pues vamos a decir que se opacan, ¿no? Y se vuelve más fácil de transitar en la vida. Esto es natural en cualquier desarrollo humano, ¿no? Nos vamos desapegando del cuerpo para irnos a la mente, pero hay un punto en donde ya hay tanta mente, ¿no? Que entonces se empieza a volver disfuncional y el camino natural implica regresar al cuerpo. Sin embargo, regresamos al cuerpo de una manera consciente. Al principio estamos vinculados con nuestro cuerpo orgánicamente, como bebés, vamos a decir, en un absoluto contacto, pero no había una conciencia, es decir, no manejábamos nuestro cuerpo conscientemente, nuestras emociones y demás. Ya pasamos por todo este transitar hacia la mente y la intención es regresar al cuerpo como esta fuente de vida en la que habitamos y esta relevancia, ¿no? Algunas de las conclusiones que planteábamos en la sesión pasada tenían que ver con practicar respiración consciente, con hacer trabajo de canto, de baile, de música, de naturaleza,
todo lo que te haga regresar al cuerpo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que entre que somos súper enfocados al trabajo, súper enfocados a la tecnología, vivimos demasiado en el mundo de las ideas y eso nos está enfermando. Entonces, eso es un poco el resumen. Si no escuchaste el episodio anterior, te invito a hacerlo porque hablamos de cosas bastante interesantes desde fisiológicas y demás. Entonces, pues básicamente eso serían las conclusiones. No sé, Guille, si de este recap te gustaría como meter algún elemento que te parezca importante. Sí, a mí me gusta mucho la analogía de que este positivo y negativo yo los veo como unos planos de una casa, unos planos arquitectónicos de una casa. Mm, Y estos planos los puedes materializar en Francia, en México, en mm, Portugal, en Australia, en Uzbekistán. Los puedes materializar en madera, en concreto, en vidrio. Los puedes materializar chiquitos, grandes, mm, etcétera, pero es el mismo plano arquitectónico. qué Yo así bonito. lo veo. Entonces, Claro. este plano arquitectónico, esta relación matemática dual de un positivo y un negativo, en donde uno define la ausencia y carencia de otro mutuamente, y Ujú, la relación vincular que se necesita para integrarse, ese plano se va a manifestar en infinitas tamaños, ujú, formas, lugares, estados, ujú. propósitos, etcétera, en el átomo, en cuerpo, mente y en este tema que hoy queríamos platicar, que era esta dimensión colectiva e individual. Es otra manifestación más, pero sería Correcto. más. Buenísimo, buenísimo. Creo que eso nos regresa a lo que nos apasiona tanto a ti y a mí que queremos transmitir en estos episodios, que es la utilidad de esta herramienta, ¿no? O sea, donde es un plano arquitectónico que funciona para todo, para todos y para todos los lugares, pues entonces qué mejor, ¿no? Que seguirlo explorando como una herramienta de trabajo interno e incluso de trabajo vincular, ¿no? También de la manera en la que nos relacionamos con otros, que justamente tiene que ver mucho con la dualidad de hoy, que tiene que ver con individuo colectivo. Entonces, desde ahí, si quieres, planteamos el mapa arquitectónico a partir de esto que planteas y vamos desarrollando. ¿Te late? Órale, sí. En este plano arquitectónico habíamos visto en el capítulo uno, en el episodio uno, cómo la unidad se separa en dualidad para luego reintegrarse la dualidad en unidad sin perder su estado de dualidad. Yo sé que es un laberinto de palabras lo que acabo de decir, pero lo importante es que al separarse en dualidad, el polo negativo sería como el representante de la unidad en la dualidad. Por eso el cuerpo que tiene 99% de sus responsabilidades, las lleva a cabo la naturaleza. Yo no tengo ninguna injerencia en la homeostasis de los químicos de mi cuerpo, en cómo incrementar las enzimas digestivas, en cómo transformar el oxígeno que respiro en dióxido de carbono. Eso lo hace automáticamente el cuerpo, la naturaleza, ¿no? Es un representante de Dios, de la unidad, en esta dualidad. Exactamente lo mismo. El colectivo, en este caso, el colectivo sería el polo negativo. Y el individuo, la inteligencia positiva, lo que hace es que se desvincula, aparentemente se separa, se distancia del polo negativo o de la unidad. El individuo es exactamente lo que hace. El individuo en su proceso de individuación se va separando del colectivo. O al revés, al irse separando del colectivo, va aclarando su individualidad. Entonces, en este caso, en esta manifestación de esta arquitectura, de este plano arquitectónico, el polo negativo sería el colectivo, el polo positivo sería el individuo. Correcto. Sí, creo que algo que vuelve como muy fácil y muy aterrizable entender esto que estamos hablando es que si estamos hablando de unidad, pues literalmente estamos hablando de uno, ¿no? Y de dualidad estamos hablando de dos. Sé que puede sonar tal vez un poco simple, pero es como para imaginárnoslo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de individuo y colectivo, pues entonces aquí podríamos pensar, bueno, pero en el colectivo somos muchos. Por qué estaría del lado de la unidad? ¿No? Y creo que por ahí puedes explicarnos un poquito de eso. Porque cuando estoy en mi dimensión colectiva, yo no tengo nombre, yo pierdo Uh -huh. identidad, Uh soy -huh. anónimo, entre comillas. Uh Yo -huh. me vuelvo un colectivo, me vuelvo un grupo, Uh soy -huh. parte de un todo, ¿no? Una afición del equipo de fútbol que estoy en el estadio, no importa quién soy, puede ser un rico, un pobre, un panadero, un banquero, perdemos identidad y nos convertimos en el colectivo. Esta Correcto. dimensión completa de estar vinculados en un grupo, en una tribu, en una familia, etcétera. Sí, 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 qué bonito, que es como que en ese momento
todos somos, yo qué sé, el Barça, ¿no? Sí, todos somos uno. O todos somos México, o todos somos Exacto. humanos, o todos somos, ¿no? Estos ejemplos de grupos, que creo que se parece a algo que empezábamos como a tocar la entrevista pasada, pero que no profundizamos, que tiene que ver con esta fractalidad, ¿no? Y es como entendamos la fractalidad, creo que podría ser interesante para entender niveles de colectivos, ¿no? Es decir, donde estamos pensando que está la conciencia unidad, que es el todo, yo me lo imagino y lo explicaba en un episodio hace 2, 3 episodios donde hablo de la conciencia y su historia interminable, ¿no? Platicaba de esta parte en donde de un todo nos vamos como subdividiendo en, yo qué sé, el todo para luego, particularmente en el universo, el sistema solar y del sistema solar el planeta y del planeta el continente y del continente y vamos haciendo un zoom, 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 zoom a lo más chiquito que termina siendo pues ya el átomo, ¿no? Si nos vamos así como lo más, más, más profundo. Y cuando estamos hablando de colectivo, pues creo que se puede ver psicológicamente y demás de una manera grupal como sociedad, por ejemplo, ¿no? O como humanidad, que eso sería probablemente el colectivo pues más a la mano que podemos entender dentro de lo abstracto, pues está todavía un poquito entendible, ¿no? Y si nos vamos a una cosa que es más cortito, pues podemos pensar en las mujeres o los hombres, podemos pensar en la generación millennial o la generación baby boomer, y entonces vamos a hablar de estos diferentes grupos en los cuales nos ubicamos como parte de, y donde no es que sea yo, porque tengo unas características compartidas con un grupo, y sí formo parte de eso, pero no me vuelvo como yo especial o destacado en eso. Sin embargo, aquí empieza como la serie de contradicciones que nos encanta de la dualidad. Es en la suma de características individuales, también se van sumando las características colectivas. No sé si me voy explicando. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, y al mismo tiempo lo que estás diciendo, creo que es lo que estás diciendo, a ver si va por ahí, que para que yo encuentre mi individualidad dentro de ese colectivo, tengo que separarme del colectivo, tengo que quitarme todo ese aprendizaje que me viene por default dentro del colectivo, es decir, ¿quién soy cuando no soy este fanático del Barça, ¿no? ¿Quién soy cuando no soy esta feminista? ¿Quién soy cuando no soy este miembro de este gran grupo? Y me Sí, tengo que separar y objetivamente distanciarme del colectivo para encontrarme yo quién soy cuando no estoy bajo esas condiciones. claro. Entonces, el camino de individuación es la separación del colectivo para yo poder encontrarme quién soy yo sin todas esas capas que vienen con el deber ser del colectivo. Claro, sí, porque aparte, en el momento, a final de cuentas, que naces, pues lo que estás buscando para sobrevivir es pertenencia a un grupo, ¿no? Y ¿Mm? entonces esa pertenencia, pues te la da ser parte, valga la redundancia, de un grupo, de un colectivo. Entonces, despegarte de ese colectivo, pues es un proceso natural del ser humano para identificarse como tal, pero al mismo tiempo también implica, pues, un montón de miedos que creo que, si no estoy mal, es de lo que vienes hablando en este momento que grabamos el podcast, no cuando salga, ¿no? Actualmente en tus redes, ¿no? Que tiene que ver con esta parte Sí. de mi identidad, con aquello con lo que me identifico. Y yo, entidad, forma, ¿no? Aquello que soy. Entonces, por un lado es como, sí, sí soy mujer, sí, sí soy mexicana, sí, sí soy millennial, sí, sí soy mamá, ¿no? Y voy teniendo como todas estas partes, pero entonces vienen esos cuestionamientos de, pero también puedo ser esto, ¿no? Y también me identifico con esto otro. Y esta parte multifacética y demás, queda un chorro de miedo, porque además creo que socialmente es como de, ay, pero no que te gustaba el reggaetón, de cuando acá te gusta Deftones, ¿no? O, oye, no que te gustaba, no que hacías yoga, ¿por qué estás haciendo pádel? Y entonces viene esta como crítica social, como si tuvieras que embonar perfectamente en un estereotipo de algo que te mantiene pues en un lugar cómodo porque mientras seas colectivo, ¿no? Pues te mantienes anónimo y no recibes esta atención que trae una carga de responsabilidad bien grande también. Totalmente. A mí me gusta mucho, me sirve mucho a mí el agregarle la cronología, es decir, desde el momento que arranca y desde el momento que nace el bebé y cómo se va separando, a mí me sirve mucho. Si quieres por Por ahí favor. le arranco. Entonces, a mí se me hace muy, muy revelador cuando el bebé nace, cuando Luga y Guillermo nacen y nacen dentro de un contexto de una familia. No podemos nacer en medio del ajusco y que ahí nos dejen tirados porque no pasan ni 2, 3 horas, mediodía, para que nos coman y ya no nacemos. Forzosamente, somos una dualidad desde el instante que estamos concebidos. Estamos una dualidad
edad, como pocos animales, yo diría que los únicos animales, en Ujú, donde tenemos esta dimensión colectiva y tenemos este impulso por desarrollar una identidad propia. Entonces, ujú, nacemos forzosamente dentro de esta gran pecera, esta burbuja colectiva, familia, tribu, vecindad, que nos protege y nos cobija. Somos 100% dependientes. ujú, Enfatizo mucho en eso y hasta el tono lo estoy subrayando. 100%, no 99, no 80, 100%. Nos abren la boca, nos dan de comer, nos visten, nos bañan y nosotros somos una maceta completamente pasiva que estamos en ese estado muchos años de nuestra vida, muchos, sí, hasta que poco a poco en la adolescencia, yo diría tardía, mediana, empezamos a separarnos de la familia, del grupo, del colectivo, para decir quién soy yo. ¿Quién ujú, soy yo diferente a todo lo que me dijeron todos estos 10, 12, 14 años que me han estado diciendo que soy? Soy Bárcena, soy Mastreta. Así se hacen las cosas en la familia Bárcena, así se hacen las cosas en la familia Mastreta. Si creciste en el norte de Monterrey, así son los norteños y te ujú, empiezan a colgar la vida estos primeros años, una serie de capas, ¿no? De mantas que te van formando tu identidad automática, la que ujú, te dan por default todos estos años, esa estadía que estuviste en esos años. Conforme te vas separando en la adolescencia y empiezas a poco probar a prueba y error, súper desorganizado, quién sí soy yo, ¿no? ujú, Yo vengo de una familia que les gusta esta música, oye, salgo de mi familia y a mí me está gustando esta otra música, ujú, ¿no? O en mi familia todos votan por este partido político y ahora que estoy saliendo al mundo me doy cuenta que me identifico más con este otro partido político, etcétera. sí, Entonces, me voy separando del colectivo, voy encontrando mi identidad y al mismo tiempo voy encontrando mi identidad, me voy separando del colectivo. Es un diálogo. ¿Para claro, qué? Para que al final se llegue a este punto de concretización del polo positivo. Ya me individualicé, ya ujú, soy 100% independiente, ya correcto, me independicé de mi colectivo, de mi tribu, de mi familia, casi siempre. Ya puedo aparentemente sostenerme solo, ujú, independiente. Ahora sí, soy 100% independiente, tengo una identidad propia y empieza este proceso en el que estaba yo escribiendo de encontrar mi identidad. Me voy quitando estas capas que me habían puesto automáticamente en donde soy hombre, por lo tanto los hombres son esto. Hay un deber ser de cómo son los hombres y empieza un proceso de identidad, de cuestionarme si realmente concuerdo con esos roles que me asignaron, con esos roles que me asignaron de ser norteño, de ser Bárcena, de ser Mastreta, de ser lo hombre, que sea, ujú, ¿no? De ser republicano, demócrata, veto a saber, ¿no? ujú, Y realmente cuestionarme. Y es más, todavía hasta partes, dimensiones de la identidad trascendentales, le voy a llamar así, en donde aun cuando quito todas estas características humanas, ¿quién soy debajo de todo esto? Soy una expresión de la conciencia, unidad, del espíritu, del alma que está incorporado, no sé, ¿no? sí, sí, Entonces sí. empiezas a tener esta parte de la identidad que trasciende el tiempo y el espacio, que es algo mucho más espiritual, esotérico, etcétera. Entonces, Ujú. yo así lo vería en esta parte medio cronológica. Sí, 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 qué bonito. Fíjate que apunté dos, tres cosas que me gustaría compartir, pero luego se me ocurrió una que es así de que, de ahoritita, ¿no? Venía de regreso caminando con Sofi, mi hija que tiene 10 años, y desde el lunes me dijo como, ma, te quiero preguntar algo de los homos y de los heteros y no sé qué. Le dije, todo chido, igual con Natalia no enfrente porque a Nati esto ni le llama la atención y así, ¿no? Y veníamos caminando de vuelta y yo sola así le dije, ahora sí, ¿qué me querías preguntar? Y entonces me dijo, es que no entiendo qué es heterosexual, ¿no? Y entonces ya empezamos a platicar de heterosexual, homosexual, bisexual, y de repente me dijo, es que hay muchos, ¿no? Y le dije, hijo, mija, muchos, y bien, bien, no les entiendo. Le digo, pero la base yo creo que es homo, hetero y bi. O sea, yo creo que con que entiendas eso, pues ya lo demás son como sutilezas, ¿no? Entonces veníamos platicando de eso y de pronto le dije, ahora es diferente a la identidad sexual o a la identidad de género, más que al tema Ujú. de con quién te relacionas, ¿no? Y le digo, ¿y eso tiene que ver? Y me dijo, sí, son los trans y tal. Y yo, ah, perfecto. Y seguimos caminando y de repente le dije, ¿tú te cuestionas algo de esto, amor? O sea,
te identificas como mujer, o sea, a ti te atraen los niños o no. Y me dijo como, no, para nada, o sea, sí me identifico como mujer y sí me atraen los niños, nada más no me gusta nadie actualmente, ¿no? Y yo pensé, madres, ¿en qué época estamos, no? O sea, Sí, o sea, ahorita tú me estás contando a mí con la mano en la cintura y yo estoy con los ojos pelados, así. se me hace muy Increíble, qué cañón. maravilla, güey. Y me volteé y le dije, mi vida sí sabe, porque me dijo como, no, o sea, como tipo, como medio aversivo, ¿no? Y le dije, y sabes que podrías, ¿cierto? O sea, no, pero no, me dijo ella. Le dije, entiendo, amor, pero te aviso, si en algún momento te surge la duda, que puedes tenerla, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿por Qué qué? bonito, Porque qué bárbaro. yo creo que algo magnífico que nos ha venido dando, pues un poco más la conciencia de la crianza y de estas cosas, que tiene sus lados bastante oscuros y complejos, pero bueno, algo muy valioso, es que creo yo que los tabús son cada vez menos porque justamente el dogma religioso tal vez está menos a la mano, el tema de género está un poquito más fluido, no está tan marcado qué hacen hombres, qué hacen mujeres como hace unos años, y creo yo que eso trae un enorme valor para empezar a individualizarnos, por lo menos a nivel conceptual, tal vez no a nivel tangible en cuanto a independencia económica, geográfica, etcétera, pero empezar a preguntarme quién soy desde estos lugares, pues me parece como muy valioso porque creo yo que la raíz de toda violencia y de toda agresión, pues tiene que ver con una represión de quién soy, ¿no? Entonces, es como, ¿no? Y en esta frase tal vez de personas mayores, ¿no? Que es como, ay, ¿cómo hay gays ahora? No, señora, siempre había habido, nada más que ¿no? Su primo Pedro, que tiene el bigotazo y que es tal, pues nada más era closetero, ¿no? Porque no tenía este espacio para identificarse con lo que es, porque la misma sociedad, el mismo colectivo, no se le permitía, ¿no? Entonces, me parece bien valioso esta posibilidad de cuestionarnos qué somos. Entiendo perfectamente, yo creo que muchos de los que me escuchan estarán de acuerdo, ya que haya 46 banderas de tipos de sexualidad con 7 colores cada uno y tal, pues ya lo vuelve como, yo creo que es ese pendulazo natural, ¿no? Venimos de un aspecto binario en donde éramos hombres o mujeres y punto se acabó, y estamos dando el pendulazo muy de inteligencia dual a Natural. más identidades de las que de pronto podemos entender, ¿no? Entonces, yo, Claro. yo les digo Va a de una haber, manera va a simple a haber las... 8.3 billones de identidades, va a haber, Exacto. claro, Sí, y justo me individuales. decía Sofi, ¿qué es pansexual? Y yo, no sé, ¿no? Y le digo yo, pues me suena como a bisexual, pero no sé qué. Y entonces nos empezamos a reír que si era que amabas el pan. Y yo, pues yo soy, ¿no? Y ya, o sea, como que ahí se acabó la plática, ¿no? Pero viene esta parte como a decir, ok, gracias a que hay opciones puedo elegir, demasiadas opciones confunden también, pero pues qué bendición que hoy existe la posibilidad de identificarnos en diferentes identidades. Y lo otro que iba a mencionar es que algo que yo noto de esta cronología que explicas es que nacemos en una absoluta vulnerabilidad y dependencia, como bien lo dices, y justamente el primer trauma que nos invita sutilmente a decir tienes que encontrar tu camino y tienes que caminar hacia la individuación, ¿no? Es el parto, ¿no? O sea, yo no me imagino nada más traumático que salir de la pancita de tu mamá calientita y tal, ¿no? Luces, pero que te saquen los mocos, pero la nalgada, pero pásame, pero tal, ¿no? Y ahí yo digo que hay una serie de eventos en ocasiones sutiles y en ocasiones muy traumáticos, tristemente, porque que si muere la mamá o el papá, o que si el dinero, que si los hermanos, etcétera. Pero todos esos pequeños traumas en donde la vida nos va diciendo, sí dependes de ellos, pero te tienes que hacer de tus propios medios, es pianito lo que te va llevando a decir, me tengo que hacer capaz, ¿no? Y lo vemos reflejado en momentos cuando los niños es el, no, yo puedo, ¿no? No, yo lo hago, no, déjame a mí, ¿no? Y en donde tú les quieres seguir resolviendo. Todo eso pues son acercamientos muy paulatinos y muy sutiles para eventualmente ser este individuo totalmente positivo, totalmente de lo masculino que dice soy ya completamente separado del colectivo. Totalmente. Y qué importante lo que decías ahorita, el de cuestionarnos. Dijiste varias veces la palabra cuestionarnos y yo creo que es fundamental en el proceso de identidad, de individualización y después de crear mi identidad. Pero el de donde antes venía por default y era incuestionable, Correcto. hoy en día esa es la gran bendición, que es cuestionable. Mucha Claro. gente pregunta si vale la pena cuestionarse tantas cosas. Por supuesto que sí. Por supuesto que es incómodo que ahora existan 40 y tantos, como dices tú, opciones. Qué bueno,
Qué bueno, ¿para qué? Para que el individuo se cuestione, para que el individuo se arrincone a crecer, a expandirse, a cuestionarse y a decidir, a elegir qué es lo que se alinea con mi autenticidad. Correcto, Ahora sí voy caminando y es un proceso, el encontrar mi identidad no es ya la encontré, ya está fija, le escribo en granito y sigo para adelante. Claro que correcto. no, No, te no, no. das cuenta que es un diálogo con la realidad, diálogo con la realidad, encuentro quién soy, ahora que encontré una nueva versión de mí, vuelvo a regresar a la realidad y Ujú. empieza esta conversación con la realidad, que conforme más voy alineándome a mi autenticidad, más voy fluyendo con la realidad que me rodea. Y es un diálogo, una conversación vivo que dura toda Claro. la vida, ¿no? Sí, sí, me encanta que digas que está vivo porque justamente requiere de ese mantenimiento y de esa revisión constante, ¿no? O sea, yo soy una fiel creyente que esta frase de Heráclito de nunca nos bañaremos en las aguas del mismo río, y no solo es porque es otro río, también es porque nosotros somos otra persona que está La entrando en persona ese que se río. mete al río es otra, claro. Correcto, ¿no? Incluso también hay una frase bellísima que comúnmente se dice, uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, ¿no? Y Joaquín Sabina dice, a los lugares donde fui feliz nunca he de volver, ¿no? Como tal vez por esta expectativa de aquí es donde conforme esto y entonces ya llego con estas ganas de que ocurran pues, ciertas cosas que me estoy imaginando, ¿no? Entonces me parece como muy valioso porque a final de cuentas yo recibo mucho este comentario y seguramente tú en consulta, ¿no? Como de no sé quién soy, ¿no? Uf, Y aunque suene bien pacheco y bien filósofo, ¿no? Yo diría, es que el problema es pensarlo como algo fijo, como quién soy. Más bien es quién voy siendo, ¿no? Es en gerundio, es caminando y es me construyendo. estoy descubriendo que soy. Correcto, porque si no, entonces me trato de apegar a esta versión y claro, como cualquier cosa en la vida, pues requerimos, dice Kurt Lewin, que es un experto en manejo de cambio y en temas como más organizacionales, que cualquier proceso de cambio requiere de congelamiento, descongelamiento, congelamiento, descongelamiento, ¿no? Me parece muy bello, es una dualidad, ¿no? Bien natural, como de tomar cierta forma que me ayude a consistentemente ir hacia algo, ¿no? Y Mm. después de repetirlo determinado tiempo es, ok, que ya no me sirve y qué nuevas cosas quiero generar, ¿no? Y entonces, pues de ahí esta frase tan cliché, pero tú y yo sabemos que en el cliché hay mucha sabiduría de, pues, lo único constante es el cambio, ¿no? El budismo lo dice desde la impermanencia y la identidad no puede ser aparte de esto, ¿no? Porque el ser humano está cambiando todo el tiempo y es como cuando yo digo que se me hace bien tierno, ¿no? Que llegan a terapia, no sé, alguien y me dice, oye, yo ya tuve terapia, no sé, hace 5 años y ya trabajé mi relación con mi mamá y mi papá, entonces vámonos directo al tema de el trabajo. Yo digo, ok, ¿no? Y pienso, pues a ver a qué hora vuelven a salir la mamá y el papá, porque así como que tú digas, ya acabé de trabajar con mi mamá y con mi papá, o ya acabé de trabajar mi relación con mi cuerpo, o ya acabé de trabajar mi relación con el dinero. Es decir, Ujú. hay ciertos aspectos existenciales que requieren de una revisión continua, ¿no? Y yo no sé en qué momento nos perdimos creyendo que, check, ya lo terminamos, ¿no? Totalmente. Y quiero agregarle como el último piso de este movimiento triangular. Ya Ujú. una vez que se solidifica, se arraiga este signo positivo, el individuo ya se considera un individuo Sí. 100% independiente, desligado aparentemente del colectivo. Si se mantiene ahí en lo positivo por muchos años, no está completo el circuito. El Ujú. circuito se vuelve a completar cuando el polo positivo se reintegra con su polo negativo, Ujú. con la fuente que le dio vida. Es decir, esta esencia que todos somos cuando nacemos de seres colectivos. Es decir, cuando el individuo, este signo positivo que se sostiene, se vuelve consciente y dice, ajá, soy un signo positivo, soy un individuo, pero en mi esencia central soy colectivo. Y Ujú. ahora sí, ¿cómo me reintegro con mi colectivo? Ya Ujú. soy un individuo, estoy alineado a mi autenticidad, al ser un individuo, ya sé que me gusta, ya sé que para qué soy bueno, ya sé dónde agrego valor. Ahora sí volteo a mi colectivo. Colectivo, ¿en qué te puedo ayudar? Correcto. Colectivo, me pongo voluntariamente a tu servicio. Y Ujú. ahora sí, lo que busca este circuito de inteligencia es un individuo colectivo, un individuo que también está consciente de su dimensión colectiva. Un Correcto. individuo que navega las aguas puede ser individuo y también puede ser colectivo. Qué Sí. difícil, ¿no? Esta
estos individuos que dicen, odio a la gente, odio al colectivo, ¿no? Es cuidado, aquí hay un red flag, Hay ¿no? un pendientito. Hay un pendientito, sí, que bueno que ya lograste tu individualidad, es conveniente que hagas las paces con el colectivo, porque tu esencia es colectiva, es como si estuvieras en guerra con tu propia esencia. Entonces, hace rato decíamos, si somos 8.3 billones de personas en este planeta, hay 8.3 identidades individuales únicas y repetibles. Entonces, el tratar de decir cómo debe ser la identidad de alguien es imposible, ¿no? Y no vamos a llegar a nada. Pero lo que sí yo he visto, lo que sí he podido investigar, es que estas identidades más sostenibles, no sé si llamarle así, pero estas más completas, son las que integran tres dimensiones. Yo veo tres dimensiones. Una dimensión colectiva, yo soy esto, yo soy Guillermo, yo soy una expresión de Dios, de la conciencia unidad, de como le quieras llamar, yo soy una expresión individual irrepetible. Yo soy yo. ¿Qué me gusta a mí? ¿Quién soy yo? También tengo incluida en mi identidad una parte colectiva, una dimensión colectiva. ¿Quién soy yo como parte de un grupo? Y por último, también reconocerme como una expresión aquí más esotérica, más filosófica, más existencial, trascendental. Soy una chispita de vida en este planeta. Soy una parte de todo este universo. Soy una parte del todo en mayúsculas, ¿no? Entonces, cuando logro incorporar en mi identidad de alguna forma estas tres dimensiones tomadas en cuenta en mi identidad, se hace un poquito más completa mi identidad. Creo que tres palabras que pueden darle como mucho sentido a lo que acabas de decir es, venimos de una parte dependiente, ¿no? Cuando Ujú. soy parte del colectivo, cuando soy parte de la unidad, cuando nazco, cuando requiero del otro para sobrevivir. Luego me vuelvo independiente para ser un adulto autosustentable económicamente, geográficamente, como veníamos viendo ya de hacerme responsable realmente de lo que De hago y mi entonces, vida. Ujú. correcto, me hago cargo de mis acciones frente a la ley, frente al SAT, frente a, ¿no? O sea, toda esta parte de, oye, te tienes que hacer responsable, curiosamente, en responsabilidad con el colectivo, ¿no? Es decir, Ujú. es esta parte de libertad y responsabilidad, ¿no? Aquí la tengo. Ujú. Y entonces justamente esta tercera parte en donde se juntan es la interdependencia, ¿no? En Ujú. donde me guste o no me guste, formo parte de un todo, ¿no? Y entonces soy independiente, soy dependiente, soy interdependiente, ¿no? Y entonces yo puedo elegir dentro de eso, ¿no? De alguna manera, pues tal vez ciertos asuntos en los cuales me quiero comprometer o no a nivel colectivo, ¿no? Es decir, habrá grupos con los que me identifico y quiero formar parte, habrá otros con los que no, habrá, yo qué sé, modas que quiero adquirir y modas que no, Ujú. habrá asuntos con respecto a compras, a pertenencia social y demás que quiero ser parte y habrá otras que no, pero es incuestionable que sigo viviendo en comunidad, ¿no? Así, O sea, siempre, que siempre. sigo viviendo en comunidad y que eso me tiene que traer también mucho de este enlace vincular que, por ejemplo, es básicamente lo que tiene como fundamento la estructura del método Montessori, ¿no? Que se entiende mucho el método Montessori, por ejemplo, como desde esta parte de cada quien haga lo que quiera, es Montessori y vale madres, ¿no? Y es como cero, más bien hay una libertad dentro de los márgenes de lo colectivo. ¿No? Es decir, yo puedo elegir ponerme de pie, ir al baño, no sé qué tal, si lo necesito, o jugar con otra cosa si lo necesito, entendiendo que debo de poner de vuelta las cosas en su lugar para que nadie se caiga y que a la hora de Ujú. la comida alguien se encarga de poner los mantelitos y tal. Y todo esto se forma desde una vida muy práctica, ¿no? Y entonces es una mirada muy linda de entender cómo soy parte también de este todo. Y viene un poco esta contradicción que me parece interesante con respecto a los niños, en donde en teoría los niños están como siendo parte de esta unidad y simbióticamente relacionados con su entorno, pero a final de cuentas son bastante berrinchudos y bastante inconscientes de el narciso que traen dentro de decir, yo voy primero, yo quiero este juguete, yo lo arrebato, yo quiero que mi mamá me pele en este Mío. Ujú. momento y es mío, ¿no? Ujú. Entonces es común decir, sí, papacito, pero existe tu hermano, existe tu hermana, existe el otro, hay una fila, te formas, te esperas, ya se acabó la fiesta, nos vamos, ¿no? Entonces hay desde ahí, ¿no? Como una fricción bien interesante de cómo Totalmente. como seres humanos lo vamos viviendo entre, ayer lo pensaba, voy a grabar un podcast que se llame El arte de madurar,
porque, cómo me toca en terapia recibir estos discursos que yo creo que todos tenemos, que es como de, parecemos niños chiquitos de veras, así como de, no. Y entonces yo le dije que ya no quería y entonces, no, así de que literalmente que hacemos voz de niño chiquito, ¿no? Y que hacemos voz de berrinche y yo quiero esto y dices, puta, ¿qué arte requiere saber que, ajá, que la vida no es como esperas? Adivina qué, ¿no? La vida no es como esperas y que se tenga que recordar a los 30, a los 40, a los 50, es como, neta, neta, no te ha llegado el memo de que la vida no es como quieres, ¿no? Y es cómo reaccionamos frente a esto, porque seguimos en este proceso de cuándo es lo que yo quiero y cuándo no. Y creo que cuando le ponemos el foco al revés, se vuelve justamente muy frustrante, porque es yo quiero que el colectivo haga lo que yo quiero, ¿no? Pero cuando me toca a mí tomar responsabilidad de lo mío, probablemente evado la responsabilidad diciendo, es que no me dejan y me victimizo y es el entorno y es la sociedad. Y creo yo que esa fusión de interdependencia se vuelve vital justamente para madurar como seres humanos. No se me ocurre una palabra Totalmente. más simple. Totalmente. Y ahora velo al revés. Qué difícil, por ejemplo, cuando estás atrapado en tu colectivo, cuando Mm, estás prisionero en estas deber ser, no sé, de una familia que es ujú, sumamente, que tiene estos cimientos y estas barrotes de los cuales no te puedes escapar. Que si eres hembra, por lo tanto, tienes que cumplir estas funciones. Si eres claro, macho, tienes que cumplir estas funciones. claro. Si eres ingeniero, si eres licenciado, ¿no? Y le cuelgas infinitas no decisiones, no elecciones a tu identidad, también debe ser horroroso, ¿no? Entonces, Horroroso. es este diálogo, esta conversación, este proceso vivo entre sí soy parte de un colectivo porque soy mi esencia, llego a este mundo siendo colectivo y tengo que ir encontrando mi individualidad. Y Correcto. al encontrar mi individualidad, no se debe de olvidar que también soy colectivo. Claro. Entonces, es este tejido continuo, un diálogo otra vez entre estos dos estados, que Sí. los dos soy yo. Entonces, para mí siempre se me hace muy revelador el no olvidarme que el amor integra y el miedo desintegra. Ujú, Entonces, el encontrar un proceso amoroso en el cual sí soy individuo y sí soy colectivo en amor, es decir, que están integrados. Siempre estoy consciente que soy individuo y también estoy consciente que soy colectivo. Y correcto. al revés, siempre estoy consciente cuando estoy con el colectivo, que estoy con el colectivo, pero que no se me olvide que soy individuo. Y Ujú, siempre en conciencia superior, los dos están actuando en unidad. correcto. Sí, algo que hablábamos en la entrevista pasada que creo que estaría interesante vincular estas dos dualidades que hasta ahorita hemos desarrollado, es que creo yo que existen maneras de cuestionarnos esta parte de individuo colectivo a partir justamente de la mente o del cuerpo. A ver Ujú, si me explico y por favor ayúdame a sumar, ¿no? ujú, De pronto hay información que llega a mí que me hace dudar, como fue el caso de Sophie, ¿no? Oye, oigo homo, oigo hetero, oigo tal, ¿qué significa eso? O sea, son palabras que me generaron simplemente una curiosidad, ¿no? Pero tal vez a una persona que pues sí se está identificando con con una parte sexual como no tan común, etcétera, no solamente es la información, sino la sensación de lo que la información le genera en el cuerpo, que le hace decir, changos, ¿no? Tal vez yo tengo algo que ver ahí y demás. Entonces creo yo que y vincular esta parte de individuo colectivo con mente-cuerpo es bien útil porque muchas veces llegamos a una terapia tradicional, que normalmente terapia tradicional me refiero a platicar, a una especie de entrevista, diálogo, ¿no? En donde hay muchas cosas en la cabeza y desde mi punto de vista y por mi propia práctica terapéutica, pues es un buen picaporte, ¿no? Para empezar a cuestionarnos ciertas cosas. Es decir, personas que llegan conmigo a decirme no sé quién soy, pues les mando yo tal vez un episodio que habla de enneagrama, que son 9 tipos de personalidades, u otro con DISC, que son 4 tipos de personalidades, o tal vez sacamos carta astral, que son herramientas que de alguna manera nos ayudan a decir más o menos así se puede ¿Por formar tu dónde? ¿En qué personalidad. vecindad andas, eh? Exacto, o sea, como de esto sí, esto no, pero justo lo que te hace decir sí y no, no es la cabeza, ¿no? Es la Es- sensación en el cuerpo. y yo creo que sería un diálogo, otra vez, un diálogo entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Porque Ujú, no solamente es el cuerpo, como claro, dijiste tú al principio de este episodio, cuando estamos completamente ligados al cuerpo, cuando somos niños,
pero no estamos conscientes de que estamos ligados Correcto, al cuerpo cuando somos niños. Entonces, sí se necesita esta parte mental que da su entendimiento, que da su razonamiento, que comprende las cosas. Y mm, ahora sí, con esa comprensión, me voy al cuerpo. Ahora correcto, sí, para ser consciente de todo esto, para integrar mente y cuerpo. correcto. Pero toda la serie que estamos haciendo, básicamente, esta serie de dualidad, de Mm, negativo y positivo, y ahorita que decías la relación entre colectivo e individuo, cómo se relaciona con mente-cuerpo, y te aseguro desde ahorita, se va a relacionar con alma-ego, se va a relacionar totalmente. con libertad de responsabilidad, se va a relacionar con todas las expresiones, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo del cerebro, etcétera. ¿Por Sí, qué? Porque es el mismo plano arquitectónico construido en diferentes formas. Cuando correcto. entiendes el plano arquitectónico, la relación del negativo y positivo, antes de que le cuelgues palabras, lo vas viendo reflejado en mente-cuerpo, colectivo-individuo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, por todos lados donde hay una dualidad. Correcto. Yo creo que es un cierre muy orgánico esto que acabas de hacer y lo voy a aprovechar porque si no, ¿no? Si ya saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan? Entonces, creo yo que se vuelve muy natural este cierre, este espacio. Creo que hubo una muy buena reflexión de estas partes. Sin duda alguna, se van a ir retomando dualidades anteriores y posteriores, pero creo yo que con esto nos podemos quedar con un poco con esta pregunta. Ahora, yo nada más quiero cerrar, igual que la sesión pasada, con conclusiones, tal vez con sugerencias prácticas de cómo puedo trabajar. La vez pasada hablábamos del el vínculo con el cuerpo, porque es bastante más retador que el vínculo con la mente. Yo plantearía aquí tal vez qué ejercicios, qué ideas han surgido en tu consulta, salen en la mía, que nos pueden ayudar a individualizarnos en dado caso o a retomar nuestra parte de ser colectivos, ¿no? Porque creo yo que pueden existir enajenación de ambos lados, ¿no? O de no me acabo de conformar porque sigo absorbido, en Absorbido. absorción, ¿no? Por el colectivo, o ya me volví tan individual que entonces me vuelvo este hater que se vuelve detractor de todo lo que existe y pues que tampoco es sostenible, ¿no? ¿Qué dirías tú como sugerencias, Uy, conclusiones? es diferente una sugerencia que abarque a todos, pero yo más bien mi sugerencia iría a la epidemia que estamos viviendo hoy, y no es epidemia, es una etapa en la evolución humana en donde la dualidad, desde el punto de vista macro y micro, está completamente desbalanceada hacia el positivo. Es Mm, decir, en el capítulo anterior vimos cómo estaba desbalanceado hacia un exceso de mente y ujú, una deficiencia de cuerpo. En sí. este caso, estamos pasando por una etapa humana en donde es una excesivo individualización y estamos completamente olvidados de nuestra dimensión colectiva. Correcto. Ahorita, la recomendación sería: encuentra tu dimensión colectiva, conecta con tu dimensión colectiva. Esto que veo cada vez más y más, que me da un gozo tremendo, ver grupos de mujeres, para mí eso se me hace de las cosas más hermosas y poderosas en una sociedad, es tener grupos de mujeres fuertes, grupos de mujeres unidas. Y Mm, también hombres, poco a poco los hombres también están teniendo estos grupos donde se concentran ya no solo en equipos de fútbol y en mm, fantasy fútbol y estas cosas, en cosas más profundas de conexión en unidad como esto. Entonces, estos grupos, estos colectivos, y otra vez regresamos a lo que comentamos la vez pasada: guíate por lo que amas. Si mm, amas profundamente bailar, encuentra un colectivo de baile. Si mm. te amas profundamente la astrología, encuentra un grupito colectivo de astrología. Guíate por lo que amas, para lo que eres buena, lo que le da vida a tu vida, y encuentra un colectivo que se refleje con eso. Buenísimo. Yo fíjate que yo plantearía, por lo que yo vivo acompañando terapéuticamente, también una parte muy relevante de asumir la individualidad desde un lugar responsable, ¿sabes? Sí. Creo que existen muchas personas que no están del todo a cargo de su economía, del todo a cargo de su salud física, ¿no? Del todo a cargo de su consumo en general de productos, de basura, de contaminación, de todo esto, ¿no? Justamente por un exceso de individuación, pero no haciendo su individuación responsable, ¿no? Entonces Mm, creo yo que esa parte se vuelve importante a revisar, además de regresar al colectivo, sin duda, sería algo que yo cuestionaría, ¿no? Genuinamente,
¿qué tanta estatura moral tienes frente a ti mismo? ¿Qué Qué tanta hermoso. ¿Qué tanta credibilidad tienes de decir se acabó, ¿no? O sea, ¿qué tanto tienes este valor de ponerte límites y de ser esta figura que se respeta a sí mismo porque sabe que va a cumplir su palabra, ¿no? Creo que eso me Mm, parece fundamental a trabajar en términos de autoestima porque de pronto desde este lugar de amor se confunde con una permisividad de que amor es que comamos los litros de helado que queramos y es como, no, güey, eso es violencia para ti mismo, ¿no? Entonces creo yo que lograr estructuras realmente responsables frente a nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto, si soy responsable conmigo, voy a ser responsable también con el colectivo, por un lado, ¿no? Y por otro lado, en esta parte colectiva, a mí me parece bien interesante y para mí ha sido súper nutritivo y se los dejo como sugerencia y tengo 2 episodios en el podcast en donde hablo de constelaciones familiares. Reconciliarte con tu sistema familiar me parece ujú, fundamental, ¿no? Em, total. Con tu colectivo familiar, con mi claro. colectivo directo, ¿no? Con la pieza del rompecabezas de los ballesteros, de los canales, Claro, sí, sí, es mi ¿no? colectivo, claro. Claro, es mi propio colectivo como probablemente el más directo, ¿no? Y el que más influencia tiene a nivel genético, contextual, vincular, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto llegar con la familia a plantear un tema de constelaciones abiertamente, pues puede llegar a ser como medio de ya te perdimos y toda esta parte como que no gusta tanto, no siempre es bien aceptada. En mi experiencia personal, la última etapa que yo transité con mi papá, que me pareció bien interesante, fue en lugar de buscar platicar con mi papá, como en el concepto que yo tenía de platicar, resultaba más como una especie de entrevista curiosa, ¿no? Y había muchas preguntas. Y yo creo que existe, conforme vamos creciendo, una nostalgia por el pasado bien natural, ¿no? En las Mm, personas. A todos me paré a ahogarme y cortamos esta parte del episodio. Se ajá. nota en la voz que paré a ahogarme. Pero bueno, regresando al tema, es sentarte a platicar con esas personas cercanas a ti, cuestionar cómo se viven, cómo se relacionan y demás, puede ser sin duda alguna muy sanador para conectar con el colectivo. Sí, yo le quiero sumar lo que dijiste de libertad, responsabilidad. A mí se me hace muy, muy relevante esa diferencia entre libertad y libertinaje. Creo que tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí que bueno que tengas tu libertad de encontrar tu individualidad, que no se te olvide, que no se convierta en libertinaje individual, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Equipo, terminamos un episodio más de Inteligencia Dual. Guille, gracias por tu tiempo siempre. Gracias por la invitación. Siempre un placer. Les mandamos un abrazo y nos vemos dentro de un mes para el siguiente episodio.